Mis amados hermanos, buenos días, buenos días, buenos días. Agradecidos con Dios por su bendición, por su gracia, nuevamente los levantamos con sumo gozo. Decía el apóstol Pablo, un hombre digno de imitar en toda su extensión, en toda la extensión de la palabra. Gócense, les digo que se gocen. Gócense, les digo que se gocen. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa lo que vivamos. No sé si estamos en la abundancia. Pues gocémoslo y disfrutémoslo. Y si estamos en la necesidad, pues como Habacuc, regocijémonos en nuestro Señor. En este día, agradecidos con Dios, vamos a ir a una cita. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 23. Y vamos a iniciar ahí la temática de esta mañana. Yo me siento realmente bendecido y gozoso con el Señor, porque cuando puedes ver la gracia de Dios, y precisamente este es el título, el regalo de la gracia, no puedes sino agradecer y sentirte muy bendecido. Dice el Señor, Mateo capítulo 18, versículo 23. Por eso el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos. El reino de los cielos, ¿a qué se puede comparar? Tú y yo vivimos en el reino de los cielos. Estamos en Jesús, Él es el Rey. Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos ya sido libertados del pecado. Caminemos en una gracia absoluta de Dios cada día. No hay condenación para aquellos que estamos en Jesucristo. Seguimos en una vida de libertad. Tenemos poder para vencer sobre cada situación. Decía el Señor, sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Tenemos el poder para vencer sobre aquellas áreas de la carne que antes nos subyugaban, a las cuales estábamos esclavizados. Yo solamente podemos decir que éramos unos antes y ahora somos otros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. Nos lleva a una nueva etapa en nuestra vida, cuando podemos reconocer que no merecíamos nada. Y es lo que precisamente el Señor les trata de enseñar aquí, el regalo de la gracia, ¿no? ¿Cuál es ese regalo de la gracia? Aquí lo dice la Escritura a través de esta parábola del Señor. Dice, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos. Imagínese usted que nos llaman a cuentas a nosotros. Nos entregan una mayordomía y de pronto el Señor de esas tierras, de esas haciendas, nos llama a cuentas. ¿Y qué si nosotros no llevamos de la mejor manera las cuentas? Nos llaman a cuentas y sabemos que somos deudores. Un principio para el reconocimiento de la gracia es, soy deudor. Continúa la Escritura, dice, y al empezar a hacerlo, me imagino que el primero que llamó, o el segundo, al empezar a hacerlo, le presentaron a uno que debía, voy a traducirlo, aproximadamente 4.300 millones de pesos. Hermanos, y con 50,000, 60,000 pesos que debamos, con una casa que nos reste de liquidar 300, 400 mil pesos, sentimos un peso, sentimos una carga. Llega cada quincena, llega cada mes y tenemos que dar la mensualidad y es un peso y una preocupación. Ahora imagínense sentir sobre nuestra vida un peso de unos, no digamos 4,000, solamente de 1,000,000 de pesos, una deuda de 1,000,000 de pesos. Es una carga que no podemos sobrellevar. Quisiéramos que nunca llegara el momento de que nos llamasen a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos la posibilidad ni el poder adquisitivo como para poder hacer frente a esa situación. Pero el día llegó. El día llegó para esta persona. Tuvo un momento, aunque es parábola, llegó un momento en que tuvo que llegar a aquel punto. Y nosotros en algún momento tenemos que enfrentar alguna situación, nos llamarán a cuentas o tenemos que confrontar nuestra vida con la realidad. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Obviamente lo anticipado, tengo que pagar, lo debo. Dice, pero no teniendo con qué pagarle, y estas palabras el Señor las remarca, no teniendo con qué pagarle. Hay ocasiones que no tenemos. Y cuando no tenemos, es cuando precisamente esa gracia de Dios viene a nuestra vida. Le dijo,
Pablo al Señor: quítalo de mí, he rogado, he suplicado 3 veces que lo quite de mí. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Cuando la gracia de Dios viene, responde de la manera exacta que da respuesta a tu necesidad y suple todo deseo del corazón. No teniendo con qué pagarle, su señor dio órdenes de que lo vendieran. Si eso en sí mismo es una calamidad, de que lo vendieran. Me van a vender, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pero no solamente fue eso, sino dice que lo vendieran junto con su esposa. No solamente él, su esposa y sus hijos. No dice el Señor o no relató cuántos hijos tenía aquel hombre en figura. Simplemente dijo que lo vendan a él, su esposa, sus hijos y todo lo que tiene. Y todo lo que tiene, con tal de que pudiera pagar toda aquella deuda. Versículo 26 es la respuesta que todos nosotros manifestamos cuando no tenemos nada con qué hacer frente a aquella situación. ¿Qué es lo que pasa cuando nos sentimos ya agobiados, apesadumbrados, cuando no tenemos capacidad de respuesta para aquella situación? Lo mismo que hizo este hombre. Caemos de rodillas, nos postramos y suplicamos. Lo mismo que hizo Pablo. He rogado, he suplicado a mi Señor que lo quite de mí. Y es lo que hace Dios. La gracia quita el peso. Quizás a Pablo no le quitó el aguijón, pero le quitó el peso y le hizo entender que aquel peso que él traía, aquel aguijón, aquella espina, en realidad era motivo de seguridad y de protección. Pero en este caso es diferente. En este caso el Señor manifiesta y dice lo siguiente: cayendo pues el siervo, versículo 26, postrado ante él, le dijo: tenme paciencia, Señor mío, y te lo pagaré todo. ¿Con qué vas a pagar si no puedes? Te hospitalizaron en cierto nosocomio, te acabaste el seguro, no hay nada más que hacer. Te acabaste los 3, 4 millones de pesos que tenías en esa aseguranza y que eran el mundo para ti, y que decías: con estos 3, 4 millones puedo hacer frente a cualquier situación. Pero te das cuenta que no. Pasó un estudio, pasó otro, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones. Se acerca el cuerpo médico, te dice que ya tu seguro está por llegar a su fin. Tú dices: ténganme paciencia, se acabó el seguro, ténganme paciencia, no me saquen de aquí, voy a tratar de conseguir dinero. Vendes tus propiedades, una casa, tus vehículos, todo lo que tienes. Ya no tienes nada más. ¿Sabes cómo paga el hombre? Te suben en una silla de ruedas, te sacan por la puerta principal y le dice: Señor, se le terminó la manera en que usted puede hacer frente a la situación, no podemos retenerlo más. Ese es el hombre, así paga el hombre. Pero la gracia de Dios paga diferente. La gracia de Dios te paga. Ve tu necesidad, ve tu aflicción, ve a tu esposa, ve a tus hijos. Entonces dice la Escritura, cuando Él dice: tenme paciencia, Señor mío, y te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión de él, y perdonándole su deuda, lo dejó ir. ¿Cuál es el regalo de la gracia? El regalo de la gracia es el perdón. El mayor regalo de la gracia es el perdón. Que cuando no merecemos ser liberados, Dios nos libera. No hay gracia mayor que caminar sabiendo que eres perdonado por Dios. Que debías mucho, pero Él te perdonó y pudiste salir a respirar un aire nuevo, a contar a tu familia que ya no esté preocupada por el peso de la deuda que les agobia, que ya no tengan preocupación, que cuando el padre llegue y vea la cara de sus hijos con la preocupación en el reflejo de lo que él lleva en carga, ya no existe. Y les van a preguntar: ¿y qué hiciste? La respuesta siempre será: no hice nada. No hiciste nada, no. Solamente clamé, supliqué, me rendí y recibí la gracia de ser perdonado. Así es que en esa gracia nosotros podemos caminar. El apóstol Pablo, cuando a los corintios les dice acerca
de la reconciliación, de lo que Dios hizo por ellos, para que pudieran entender la gracia de Dios, le dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, podemos encontrar que la gracia y la verdad son por medio de Jesucristo. Así dice, capítulo 1, versos 16-17, más o menos, la gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. Así es que si estás en Jesucristo, caminas en esa gracia de Dios, en ese perdón. Y esa gracia, lo más importante, en ese perdón, ese regalo que te fue dado, te permite caminar en una vida diferente. Es decir, hay una nueva oportunidad de vida. El que está en Cristo es nueva criatura. La gracia te permite caminar en una nueva actitud, con una nueva visión, con un nuevo escenario, con un nuevo horizonte. Pablo llegó ante el Señor, Señor, quítalo de mí. Quizás no lo quitó, de hecho no lo quitó, pero Pablo se levantó diferente. Cuando tuvo la respuesta de Dios, dijo, entonces me gozaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Y el mayor poder de la gracia es el poder del perdón. Todo ha llegado a ser nuevo. Cuando nosotros vivimos en la gracia de Dios, cada minuto, cada hora de nuestra vida es nueva. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Él y podemos recibir cada día nuestra porción de gracia. Y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Él que nos reconcilió. Versículo 19, adelantándome un poco, dice, porque Dios estaba en el Cristo. Dios estaba en el Cristo, que reconcilió al mundo con su majestad. Fíjese con qué nos reconcilió. Con su majestad. Y al igual que esta parábola estaba el rey. El rey estaba enemistado, le estaba cobrando. Pero aquella situación de vida que vivió les ayudó para establecer una nueva relación. Pero ¿qué media entre una relación distante de deuda y una relación de cercanía? El perdón que viene de la gracia. Es decir, les acercó. Dice aquí la Escritura, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Qué hizo el Señor de este siervo? No le tomó en cuenta. ¿Que le debía? Sí le debía mucho. Le debía más de 4,000 millones de pesos. Sin embargo, se los perdonó. Hay otra porción en la Escritura, en el libro de Samuel, trayendo la referencia, cuando Natán el profeta le dice a David, tú eres ese hombre. Ese hombre merecía la muerte, David. Sin embargo, en esa circunstancia encuentra que, hermano, otra vez el perdón de Dios. El perdón de Dios que le permite decirle, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Luego entonces, cuando podemos entender que todo nos ha sido perdonado por ese perdón que es en Cristo, podemos caminar como una nueva criatura, podemos caminar libres hacia la reconciliación. Puso en nosotros, dice el apóstol Pablo, la palabra de la reconciliación. Porque aquel que no conoció pecado, por causa de ustedes lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Capítulo 6 de esta misma segunda de Corintios. Como colaboradores les suplicamos que la gracia de Dios que han recibido no les sea en vano. Ha recibido una gracia de Dios y esa gracia de Dios está para hacerte ver cada día su salvación. Pues en tiempo propicio te respondí. La gracia siempre llega en el tiempo propicio, en el tiempo de la necesidad. En tiempo propicio te respondí, en el día de salvación te socorrí. Hoy es el día de salvación. Le dice el apóstol, he aquí, hoy es el día de salvación. He aquí, hoy es el tiempo propicio. ¿Cuándo es propicio Dios para nosotros? Cada día que nos acercamos, como dice la epístola a los Hebreos, al trono de su gracia para recibir misericordia y ayuda oportuna. Hoy es el tiempo propicio, hoy es el día de salvación. El testimonio de un pastor, Rubén Azamar, nos hace ver la obra de Dios y cómo Dios responde. Él dice que en el mes de mayo del año 2020, cuando empezó la pandemia en su comunidad, un doctor de lo familiar le recetó unas inyecciones para prevenir cualquier mal,
Sin embargo, en lugar de ayudarle, dice este pastor, se equivocó y le recetó algo que no era apto, elevó su glucosa y le provocó un coma diabético. Tuvo que ser hospitalizado. Al llegar dice que le dijeron, tienes un cuadro de neumonía, posible COVID. Me ingresaron al área COVID, había gente realmente que luchaba por respirar. Yo solamente estuve una tarde en ese pedacito y pedí que me sacaran de ahí. Unos gritando, unos clamando, una señora al lado mía gritando durante casi una hora. Señor, quítame esto, Señor, quítame esto. Hasta que fui y oré por ella, le dije que Dios tenía misericordia, que Dios la podía sanar. Después de 15 minutos estuvo igual nuevamente. Era algo realmente difícil de permanecer en ese lugar. Me ingresaron al área COVID, había gente que realmente no podía respirar. Y así es como se siente uno. Cuando no puede respirar, cuando siente que todo acaba, no haces sino solamente clamar y acogerte a esa gracia de Dios. Pero qué hermoso, cuando te acoges a la gracia de Dios, cuando humillado, rendido, no hayas que hacer sino postrarte ante ese trono, que regularmente los tronos son de juicio. El trono de nuestro Padre a través de Cristo es un trono de gracia y de misericordia, al cual te puedes acercar confiadamente para encontrar tu salida, ayuda oportuna. Así es que acércate a ese trono de gracia, como se acercó la reina Esther. Me ingresaron, en mi corazón tuve el deseo, al ver a los intubados, aquellas personas que con fiebre altísima mojaban las sábanas, inclusive yo mismo tuve que clamar de que Dios me guardara. Mi esposa me envió un versículo, el Salmo 57, que alentó mi corazón. Oh Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, el Dios que me favorece. Enviará Él desde los cielos y me salvará. Gloria a Dios. Fue la palabra, dice el pastor Rubén, que me dio las fuerzas y la confianza para seguir adelante, sabiendo que Dios me guardaría de todo mal. Mi hermana me decía que pedía una esfera de protección divina que me cubriera en ese lugar de muerte, y eso fue la luz a mi alrededor que me mantuvo en los momentos más críticos. Aún tuve la fuerza para animar con la palabra a los que estaban sufriendo más que yo, diciéndoles, clamen al Señor para que los ayude. A los 7 días, por la misericordia y la gracia de Dios, salí del hospital con una prueba de COVID negativa. Para la gloria de Dios estoy seguro, sano y sigo trabajando en la obra del Señor. Cuando nosotros podemos caminar en esa gracia de Dios, encontrando esa ayuda, ese oportuno socorro, ese perdón de Dios, podemos seguir caminando, como decía el apóstol Pablo, en una vida nueva, en una vida diferente. Hermano amado, el mayor regalo de la gracia es el perdón. Y en ese perdón nosotros vivimos, en ese perdón nosotros nos movemos, y por ese perdón por nosotros podemos habitar seguros, confiados, firmes, fuertes, fortalecidos, sabiendo que en la gracia tenemos todo. En la gracia tenemos la respuesta que quizás no quitará el aguijón de nuestra carne, pero nos levantará. En la gracia tenemos la respuesta que nos perdonará una deuda, nos devolverá todo, y junto con nuestras familias podemos salir adelante. En la gracia podemos llegar y no solamente pedir para nosotros, sino pedir para que nuestro reino no perezca, y encontramos y nos es entregado lo que de Dios siempre emana: gracia, salvación y perdón. Así es que en este día, animados por la palabra de Dios, por el carácter de Cristo, por los atributos de la deidad, salgamos firmes a dar la pelea que en la gracia de Dios y en la bendición de Dios caminamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, porque si no hubiera sido por tu gracia, hubiéramos perecido, Señor. Si no fuera por su gracia, Señor, no pudiéramos levantarnos a pesar de los aguijones en nuestra carne, sabiendo, Padre, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Padre, porque cada día nos sentimos bendecidos, agraciados, Señor, caminando en esa fortaleza, en ese perdón. Gracias, Padre, porque sé que hoy envías nuevamente tu gracia sobre nuestra vida. Caminamos en esa gracia, en esa luz perfecta de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que
unos y otros, bendecidos como esta amada congregación que tú has levantado, Señor, Elim, la ciudad de las palmeras, Señor, la ciudad del reposo, la ciudad del descanso, tu gracia de descanso, Señor, sobre toda carga que hoy pese sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego que tu bendición, Señor, traiga en esa gracia el descanso del perdón, el descanso de la liberación, el descanso, Señor, de una vida fuerte en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, con fortaleza al débil, Señor. Bendice con sanidad al enfermo, Señor. Bendice, Señor, con protección al que mora inseguro, Señor. Bendice con seguridad, Señor, al que camina titubeante, Señor. Bendice con tu palabra, Señor, al que está falto de fe, Señor. Bendice, Señor, con la sanidad al que necesita de ti, Señor. Bendice con una palabra de aliento y esperanza al que no encuentra, Señor, la salida en ese túnel tenebroso en el cual camina, Señor. Bendice, Señor, con un buen samaritano que se pose en el camino y deje al necesitado en el mesón, Señor. Bendice, Señor, con salvación a aquel que está afligido como el varón macedonio, Señor. Bendice, Señor, bendícenos a todos con tu gozo y con tu fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor. Mis amadísimos hermanos, que la gracia de Dios siga haciéndonos caminar en el gozo y en la esperanza de saber que somos bendecidos por Él y que esa gracia infinita, no merecida por nosotros, nos alcanzó. La gracia nos alcanzó y es más que motivo para salir gozosos y esperanzados hacia nuestro caminar a la eternidad. El Señor los bendiga, un abrazo, que sigan muy felices, muy contentos, disfrutando todo lo que Dios nos da, disfrutando de todo lo que el buen Padre del cielo envía sobre nuestra vida. Hermanos, gocémonos en la abundancia, en la necesidad. La gracia es más que todo eso. La gracia es más que la necesidad, la gracia es más que la abundancia. Así es que, agradecidos con Dios, tengamos siempre esta actitud. El Señor los bendiga, buenos días, buenos días.